Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva muy crítica sobre el feminismo moderno. Nos vamos a basar en una fuente bastante provocadora para explorar sus argumentos sobre el activismo, las leyes de identidad de género, la financiación de la causa y hasta una supuesta traición a sus orígenes. El objetivo, que quede claro, es entender a fondo esta postura, no necesariamente compartirla. Venga, empezamos. Bueno, empezamos fuerte. Esta afirmación, así de directa, es la tesis central de la fuente que analizamos. No es una pregunta al azar, es la idea principal. Sostiene que el propio movimiento feminista moderno se ha convertido de alguna manera en un obstáculo para las mujeres. Y esta es la idea que sirve de punto de partida para una deconstrucción sistemática de lo que esta fuente considera las contradicciones y los fracasos del feminismo de hoy en día. Vale, el primer punto de esta crítica se centra en el activismo. La idea principal es que ha habido un cambio de prioridades, que los gestos simbólicos, de alguna forma, han terminado por eclipsar la lucha contra la violencia real. Vamos a ver cómo se desarrolla este argumento. Y aquí es donde la crítica se vuelve mucho más concreta. Lo que se argumenta es que el foco se ha desviado de cuestiones de vida o muerte hacia debates que esta fuente considera, digamos, superficiales. Pone como ejemplos el lenguaje inclusivo o ciertas performances. La acusación es seria, ¿eh? Al priorizar estos símbolos se estarían desatendiendo los problemas reales y, en la práctica, silenciando la lucha original. Para que el argumento no se quede en el aire, la fuente pone sobre la mesa nombres y tragedias muy específicas. Sostiene que las grandes organizaciones feministas no se movilizaron igual por mujeres como Florencia Magalí Morales, que murió en una celda, o Cecilia Strizowski, cuyos presuntos asesinos estaban en listas electorales. Lo que se plantea aquí es la acusación de un silencio selectivo. La tesis es que estas víctimas, por diferentes razones, no encajaban en la narrativa política del movimiento y que, por lo tanto, sus casos no generaron la misma indignación ni las mismas marchas masivas que otros. Esta crítica al activismo simbólico no se queda ahí, sino que salta al ámbito legal. La fuente se enfoca en la Ley de Identidad de Género de Argentina, presentándola como el pilar de una ideología que, desde su punto de vista, está desconectada de la realidad material y biológica. En el corazón de todo este argumento legal hay un concepto clave: la autopercepción. La fuente lo define como el principio que permite que la identidad de una persona se determine solamente por su sentir subjetivo. Se presenta como la piedra angular de la ley, y es justo este fundamento el que se va a atacar, argumentando que una ley no puede basarse en algo tan personal e intransferible como una percepción individual. Aquí en esta diapositiva se ve clarísimo el choque de trenes, ¿no? Por un lado, la ley que protege la identidad sentida. Por otro, la crítica que afirma que la ley debe basarse en hechos objetivos, verificables. La fuente llega a calificar de antidemocrático el hecho de someter a toda la sociedad a reglas basadas en la percepción de una minoría, y hasta usa una analogía electoral para enmarcar el debate como una lucha entre la subjetividad y el principio de la mayoría. Ojo al lenguaje que se usa aquí, es muy fuerte, casi histórico. Calificar la ley de medieval y oscurantista no es casual. Lo que se hace es establecer un paralelismo directo con épocas donde el dogma se imponía sobre la ciencia, como la Inquisición. La acusación, en el fondo, es que esta ley representa un retroceso intelectual, un rechazo deliberado al conocimiento biológico en favor de una ideología. Y para ilustrar cómo se impone esta realidad subjetiva, la fuente relata un caso judicial concreto. Se cuenta que se denegaron pericias médicas y psicológicas que pedía la defensa y que una jueza llegó a amenazar a un abogado con consecuencias legales por no usar los pronombres autopercibidos por la denunciante. Este ejemplo se usa para argumentar que la ideología se impone sobre el derecho a la defensa, que las sentencias ya están escritas y que el sistema judicial actúa como ejecutor. La crítica no se detiene ahí y apunta también al dinero. La fuente argumenta que el movimiento se ha transformado en un negocio enorme, en una estructura que se beneficia económicamente de la causa que dice defender. Y se da una cifra muy concreta: 1.100 millones de pesos. Este es el presupuesto para 2025 destinado a ciertas áreas de género en una provincia argentina, según la fuente. Se presenta este número como una prueba de un flujo masivo de dinero público y se lanza la pregunta clave: si se manejan estos presupuestos, ¿dónde están los resultados? Aquí se enumeran los presuntos fracasos. La fuente crea un contraste brutal entre el dinero invertido y la supuesta falta de resultados. Las cifras de femicidios, se dice, no bajaron. Los refugios para mujeres maltratadas son descritos como casuchas donde caminan las ratas. Y se concluye que los fondos se malgastaron en propaganda y gestos simbólicos en lugar de en programas efectivos que dieran independencia real a las mujeres. Vale, cambiamos de ángulo. Otro punto de la crítica apunta a la meritocracia. Se argumenta que las cuotas de género y la llamada agenda woke en las empresas, o sea, estas políticas corporativas centradas en la justicia social y la inclusión,
socavan la capacidad como el principal criterio de selección. La idea central que se presenta aquí es que priorizar el género en la contratación, sobre todo en puestos de alta responsabilidad, es un error. La fuente defiende que el único criterio válido debería ser la capacidad y se pregunta si la repentina aparición de tantas mujeres en puestos directivos responde de verdad a su talento o a una imposición de esta nueva agenda corporativa. Para llevar este punto al extremo, la fuente plantea esta pregunta, que es bastante controvertida. De una manera muy provocadora, vincula noticias sobre incidentes aéreos con las iniciativas de diversidad en las aerolíneas. El argumento que subyace es claro. ¿Qué pasa cuando se prioriza una cuota de género sobre la competencia en puestos de máxima responsabilidad? El ejemplo busca, desde luego, generar una reflexión sobre las posibles consecuencias. Y esto le añade un matiz muy interesante al argumento. La fuente señala una supuesta hipocresía y se pregunta por qué la lucha por la igualdad laboral se centra en puestos de CEO y no en los trabajos más peligrosos y con mayor tasa de mortalidad, que son predominantemente masculinos, como el mantenimiento de alcantarillado. Lo que se sugiere es que la lucha es por el poder y el prestigio, no por la igualdad en todos los ámbitos. Y llegamos al tramo final de esta deconstrucción, que se centra en el movimiento Ni Una Menos, afirmando que sus orígenes fueron traicionados y que su propósito original fue invertido por completo. Para entender bien esta acusación, la fuente nos recuerda cómo empezó todo. Se recuerda que la primera marcha de Ni Una Menos surgió por el asesinato de Chiara Páez, una adolescente embarazada que, según se narra, fue asesinada por su novio precisamente porque ella se negaba a abortar. Este es el punto de partida. Y la fuente presenta esto como una inversión ideológica total. Se plantea la pregunta, ¿cómo se pasa de una causa fundada por una mujer asesinada porque quería tener a su hijo a usar esa misma causa para militar por el aborto legal? Se presenta como una contradicción insalvable, una traición al espíritu original del movimiento. Esta afirmación, así de directa, resume la conclusión de la fuente sobre la trayectoria del movimiento. No lo ven como una evolución, sino como una corrupción de sus principios, directamente una estafa. Se sugiere que la causa original fue solo un pretexto para impulsar una agenda política diferente, y hasta se cita a una fundadora del colectivo Femen, que se habría quitado la vida acusando a sus compañeras de corromper el movimiento. Como vemos, es bastante denso. Así que, para poner un poco de orden, ¿cuáles son los puntos clave de toda esta visión tan crítica? Estos 4 puntos encapsulan la crítica completa que hemos explorado. Primero, un activismo que cambió la sustancia por el símbolo. Segundo, una legislación que se dice está basada en la subjetividad. Tercero, la acusación de un mal manejo de fondos públicos. Y cuarto, esa narrativa de una subversión ideológica que habría traicionado los orígenes de un movimiento clave. Juntos forman el esqueleto de esta perspectiva. Este análisis ha desglosado una perspectiva específica y, como hemos visto, muy crítica. La pregunta que deja en el aire va más allá de este debate concreto. Cuando una causa se institucionaliza, crece y recibe financiación, ¿corre el riesgo de traicionar a las personas a las que originalmente pretendía servir? Es una reflexión que queda abierta. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Si este análisis te ha parecido interesante, haz clic en me gusta y compártelo.